cambios a nivel de estrés oxidativo, de que aumenta el parasimpático, de que aumenta la presión, y si aumenta la presión, el corazón tiene que contraerse, vencer esa resistencia periférica. Es más bien a nivel de los receptores mineralocorticoides, que es a nivel nuclear. Entonces Sí, ahí sí, que intervienen. puede haber una alteración, unas que son genómicas y otras no genómicas, que podrían predisponer a ese tipo de cambios. Sí, pero es a largo Mm, plazo, creo que me imagino, al uso de aldosterona a largo plazo. ya, bueno, vamos a ver. Ya, ¿alguna cosa adicional? Sí, sí, pero parece más bien excepcional. No hemos visto casos incluso de hiperaldosteronismo primario que no llegan a tener fibrosis en el corazón. Ya. ¿Alguna otra acotación? ¿Algo más que quedaba pendiente? ¿No? Esto es lo último que vimos, ¿no? ¿Sí? La regulación, el control endotelial, después de haber visto el local, el hormonal y el central. Aquí nos quedamos. Sí, ¿Aló? Doc, sí, Doc, justo esa diapositiva nos tocaba. Ya, es algo similar, porque aquí está cómo se controla el tono de las arteriolas. En el lado, a ver, izquierdo, vamos a ver. Aquí está el factor natriurético atrial, que también puede contribuir a que se dilaten los vasos. ¿Qué más? Está resaltado algunas sustancias que desarrollan al estrés. Esto creo es como cizallamiento, es decir, es como roce. La histamina, la acetilcolina, la bradicinina pueden permitir que se libere óxido nítrico, que es un principal vasodilatador, digamos, así actuando en las células del músculo liso de los vasos. También está resaltada la prostaciclina, que contribuye a la vasodilatación. Y en el lado derecho tenemos algunos factores. Por ejemplo, cuando hay injuria de los vasos o hipertensión pulmonar, la endotelina podría provocar contracción, y algunas hormonas también como la hormona antidiurética o la vasopresina también contribuyen a que se pueda provocar vasoconstricción. Y también hay en las células endoteliales receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que transformando angiotensina 1 a angiotensina 2, esta y la vasopresina pueden contribuir a vasoconstricción. ¿Qué más? A ver, aquí está cómo se contrae el músculo liso de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un receptor que para el caso aquí tenemos una membrana que sería del músculo liso de los vasos. Aquí sería un receptor que lo que va a hacer es activar a fosfolipasa C para que se forme dos segundos mensajeros entre el IP3 y el diacilglicerol, ¿no es cierto? ¿Qué receptor sería este? ¿Qué receptor sería? ¿Cuál? GQ. Ejecudo. GQ. Pero ¿cuál sería el ligando, digamos, cierto? El ligando. Es decir, la droga u hormona que activa esto. ¿Cuál? La fosfolipasa C. Mira, aquí está pero ¿cuál sería? Aquí está el receptor, y ¿cuál sería la droga que activa esto? ¿O externa o interna? ¿Cuál? ¿No? A ver, les pongo, así tienen 5 segundos para responder. Adrenalina. Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, isoproterenol. ¿Cuál? Dopamina. ¿Cuál? 5, 4, La 3, adrenalina. 1, Adrenalina 0. y noradrenalina. Ya, demasiado. Adrenalina. Noradrenalina. ¿Y el receptor sería cuál? Alfa, beta, gamma, delta. Alfa 1. Alfa, Doc. Alfa 1. Ya, ya. Bueno, tienen 5 negativos hasta ahorita. Veamos. A ver, entonces, se activa la fosfolipasa
si ven mi cursor, se forma diacilglicerol e IP3. El IP3 va a cumplir dos funciones. Una, permitir que se abran más los canales de calcio tipo L para permitir el ingreso de calcio y activar los receptores de rianodina para que a través del sistema retículo endoplásmico se libere también calcio. Este calcio se va a unir a esta sustancia, a la calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina va a activar la miosinquinasa. ¿Qué va a hacer? Activando los... A ver. Son... la miosinquinasa en la cabeza de la cadena ligera de miosina. Esta miosinquinasa va a permitir que se fosforile esta cabeza de la cadena ligera de miosina para que el ATP se forme ADP y permita que la miosina, como vemos aquí en una secuencia, el ciclo de la contracción, para permitir que la miosina se fusione con la actina y permita la contracción. Luego que se hace la contracción, hemos de ver, bueno, esto es del músculo liso de los vasos sanguíneos. Cuando veamos lo del inotropismo cardíaco, hemos de profundizar en esto. Una vez que se ha acoplado la actina con la miosina, se ha provocado la contracción del músculo liso, actúa la miosinfosfatasa para desfosforilar la cabeza de la cadena ligera de miosina, ¿sí? Y permitir como la relajación. Ya, esto está resumido también aquí. Aquí está lo que les decía, la norepinefrina, receptores acoplados a proteínas GQ y activan la fosfolipasa C, etcétera, etcétera. Lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. La angiotensina también, activando sus propios receptores, pueden favorecer lo mismo. Entonces, el IP3, ¿qué hace? Permite que ingrese calcio a través de los canales de calcio tipo L y también del retículo sarcoplásmico se libere calcio. Este calcio se va a activar la miosinquinasa que permite que se fosforile las cadenas ligeras de miosina y eso va a provocar vasoconstricción. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, doc. Y aquí vemos en el otro lado, en el lado derecho, el péptido natriurético atrial. Y el óxido nítrico va a permitir que se active el guanosin monofosfato. Sobre esto activan una quinasa que va a activar a la miosinfosfatasa y permite que se desfosforile esta cadena ligera de miosina para que se provoque vasodilatación. Sí, es de los mejores gráficos que he visto con respecto a esto. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, No. Es el potencial en reposo y cuando sucede la hiperpolarización. Bueno, a ver. Aquí está en reposo. Bueno, no se permite la salida de potasio. Y cuando se produce hiperpolarización, se cierran los canales de calcio, se permite por algunas sustancias, por ejemplo, un incremento del lactato de hidrogenianos o disminución del ATP, que salga potasio a través de los canales de potasio y se hiperpolariza la membrana. Entonces vamos a hablar cómo se regula la presión arterial. Ya hemos hablado de la regulación en corto plazo, es decir, segundos o milisegundos o minutos. ¿A través de qué? De los reflejos vasoreceptores arteriales. Son estos reflejos mediados por el sistema nervioso autónomo. Es el ejemplo que poníamos al ponernos de pie, ¿sí? Para que no se produzca hipotensión postural, tiene que actuar este mecanismo de regular la presión arterial en corto plazo, para que no descienda mucho y no perdamos la conciencia. Pero también
sabemos que hay otro tipo de regulaciones a mediano y a largo plazo, que se tardan horas, días o semanas en establecerse. Básicamente se debe a respuestas a controles hormonales de la angiotensina, vasopresina, o en respuesta a numerosas señales de distintos lugares del organismo. ¿Quiénes deben tener esta autorregulación? ¿Qué órganos les parece que deberían tener, o en fisiología deben haber estudiado? ¿En qué órgano especialmente debe existir esta autorregulación a largo plazo de las presiones? El riñón mismo. ¿Cómo? El riñón. Claro, ahí está puesto el riñón, no sean bandidos. ¿O qué otros? ¿Ah? En el encéfalo. El cerebro, ya. ¿Quién dijo eso? Anthony. Ya. ¿Dónde más? Y en el El corazón. hipotálamo. El corazón. Ah, el corazón. Ya. Porque, a ver, ¿qué es autorregulación? Es la capacidad intrínseca que tienen estos órganos para modificar el diámetro de los vasos sanguíneos y evitar que el flujo disminuya debido a los cambios de presión que pueden haber. Entonces aquí está algo que no son los vasos rígidos, más bien sucede esto de la autorregulación, especialmente en los órganos que les digo. ¿Sí, no es cierto? Eso lo saben bien por fisiología, o no lo saben. ¿Aló? Sí les Doc, enseñaron. Doc, Dime. lo que pasa es que se le cortó, no sé si es que estaba hablando, pero se le cortó un ratito. Caramba. Doc, ¿Qué parte se cortó? justo luego de que mencionaron el corazón en la autorregulación. Hasta ahí creo que lo escuchamos. Ya, sí escucharon lo que es autorregulación, Sí, sí, Doc. la capacidad intrínseca, ¿sí? Sí escucha que tienen los órganos para eh, inducir cambios en los diámetros de los vasos para evitar que existan alteraciones del flujo con los cambios de presión. ¿Sí? Eso está claro. Les preguntaba, ¿eso deben saber por fisiología? ¿Sí o no? ¿Aló? Solo digan sí o no. Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Sí saben? A ver, cuéntenme, ¿cómo es? ¿Sí saben? Sí les enseñaron fisiología entonces. ¿Sí? A ver, Doctor, podría ir por el ¿cómo? lado de que, por ejemplo, No, podría ir por el lado de que, por este, ejemplo, a ver, dime más alto, por favor, no lo escucho bien. ¿ahí me escucha? ¿Ya? Ya, podría ir por el lado de que, por ejemplo, el cerebro dispone de un sistema de autorregulación, entonces de ahí actúa directamente sobre los vasos sanguíneos, modificando el diámetro y cambiando lo que es los flujos de perfusión. Entonces ahí, por ejemplo, eso se le llama la vasoreactividad cerebral. Podría ser una. Sí, bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede aquí en la parte inferior izquierda? Estamos. Aquí está en la vertical el flujo sanguíneo y en la horizontal es la presión arterial. ¿Qué sucede cuando se incrementa la presión arterial con los vasos sanguíneos? ¿Qué pasará para que se autorregule? Se aumenta la presión. ¿Ah? Hay bradicardia. ¿Cómo? Vasodilatación. Bradicardia. No, a ver, más duro, por favor. ¿Cómo? Vasodilatación. Al contrario, se va a provocar vasoconstricción para evitar que el flujo sea muy alto. Si aumenta mucho la presión, va a aumentar el flujo, sí, y eso puede provocar hiperemia, o sea, y obviamente eso no es, podría llegar a sangrar en vasos cerebrales o vasos del corazón.
Entonces lo que se hace es vasoconstricción. Lo contrario sucede cuando baja la presión arterial, ¿sí? El flujo que puede tender a disminuir, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos se dilatan para mantener un flujo óptimo. ¿Sí está claro? ¿Ya? Sí, doc. ¿No? Ya. Sí, doc. Entonces, porque ¿qué sucedería acá? Si aumenta mucho la presión y se desbasa, ya vamos a ver un rango de autorregulación, ¿qué pasará? ¿Cuál será la consecuencia grave que puede pasar? Que sangre. ¿Y qué pasará lo contrario? Que disminuya la presión y no exista esta autorregulación, que existe isquemia. Aquí vemos también el flujo y el tiempo cuando hay metabolitos que son liberados localmente, lo que vimos del flujo o del control del flujo a nivel local. Se incrementa el metabolismo y hay una hiperemia relativa, pero que no. Esto hace que hasta que sean satisfechas las necesidades metabólicas y se decline la liberación de las sustancias a nivel local. Sí, está claro. A ver, vamos a ver si en la próxima diapositiva se puede. A ver. ¿Qué sucede? Aquí hay unas unidades de flujo y la presión arterial media. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes? A ver, aquí está en azul el intervalo de autorregulación en los pacientes normotensos, si los que tienen la presión arterial normal. Este es el intervalo de autorregulación. Generalmente menciona la literatura que va entre 50, la presión arterial media, y hasta 150. ¿Sí? Entonces, en ese rango podría autorregularse el flujo a nivel cerebral, cardíaco, renal. Pero en los normotensos. Pero si ven que está en color como rojo aquí, lo que sucede en los pacientes que tienen la presión alta. Si ven que tienen otro rango de autorregulación, otro intervalo de autorregulación desplazado hacia la derecha. ¿Sí? Sí, 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 doc. doc. Ya. Entonces, abajo se lee algo. A ver, alguien. Aquí se muestran estas dos curvas que les acabo de decir. Ambos grupos mantienen un intervalo de presión que es el de autorregulación, pero si ven que los que son hipertensos tienen este nivel de autorregulación desplazado hacia la derecha. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si un paciente llega con 200, una presión arterial, llega a emergencia, ha sido hipertenso, se olvidó de tomar la medicación? Y llega con 220, 100, a ver, vamos a poner uno que me haga calcular medio rápido, 220, 140 de presión. Y ya. ¿Cuánto sería la presión arterial media? Espera, a 210, 140 de presión, ya. ¿Cuál sería la media? Son 60, 70, ya. ¿Cuál es la presión arterial media que tiene este paciente al ingreso? Más o menos 160. 170 tiene, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué pasa? A ver, entonces ves, el paciente está con una encefalopatía hipertensiva, de la cabeza, está desorientado, y llega a emergencia y estás tú ahí. ¿Y qué pasa? Recordemos que es un paciente hipertenso, ¿sí? Y tú tomas lo que se hacía hace algunos años, le das un calcio antagonista sublingual y le baja la presión arterial media acá, le baja a 100 la media. A ver, digamos que le baja a 140, 80, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si le bajas acá? ¿Ok?
¿Qué pasaría? O sea, el paciente tiene más riesgo de isquemia porque o sea, la remodelación vascular que ya tuvo para su hipertensión le impediría al vaso adaptarse a la disminución tan brusca de la presión en realidad y por eso la hipotensión sería Pero, mucho más grave que el cuadro pero, inicial de ¿qué hipertensión. pasaría a nivel cerebral? ¿Qué pasaría a nivel cerebral? Tendría que producirse una No, no, vasoconstricción no. para... Sí, sí, ya, olvídate. Aquí está autorregulado, ya sabemos que el intervalo de autorregulación está desplazado a la derecha. Pero así es lo que sucede. Ya con 210, 100, no me acuerdo, tenía 170 la media. Y tú le das una medicación, le pones nitroprusiato por intravenosa, le pones enalaprilato, le pones nifedipino sublingual y la presión le baja acá, a 100. Le baja en media hora a 100. ¿Qué pasaría con el cerebro y con el corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el flujo? Habría O una sea, el flujo ya perfusión no es inadecuada. suficiente. ¿Perdón? El Habría flujo una sería perfusión. insuficiente. Inadecuada. ¿Cómo se llama eso? Una isquemia. Entonces, Es una que, isquemia cerebral o una isquemia cardíaca. ¿Está claro? ¿Aló? sí, doc. Sí, doctor. Sí. Sí, doc. Entonces, después debemos de ver cómo se tratan las crisis hipertensivas, porque no es así de fácil. Porque esto es lo que tienen que saber, claro, pues. ¿Por qué no se les baja así bruscamente? ¿Ya? Pero está claro esto. Si no está claro, no les sigo diciendo lo demás. Sí está claro esto. Sí, doc, sí está claro. Sí, Sí, doc. Ya. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? El rango, el punto medio de los pacientes que tienen rangos de presión arterial normal, desde 95, los que tienen el punto medio sería como 130 de presión arterial media. ¿Ya? Entonces, ¿qué se menciona aquí? Bueno, una vez comprendido esto, vamos a ver. Bueno, parece que me hacen acuerdo de regresar a este, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las causas de hipertensión? El 90% no se conoce la causa. Por eso es llamado la hipertensión esencial. Algunos les llaman el asino silencioso porque no tiene ni síntomas. Y muchos no saben, bueno, una vez que son diagnosticados de hipertensión, les hacen estudios y no saben por qué está la presión alta. Entonces es la hipertensión esencial, el 90% de los pacientes. Tener una enfermedad renal crónica por alguna circunstancia tienen hasta el 4% de las personas. Aldosteronismo primario, que era algo de lo que hablábamos, tiene un porcentaje de 2 hasta el 15% en algunos estudios. Que sea de origen renovascular, es decir, que los vasos del riñón estén algo estenosados, que tengas un tumor en las glándulas suprarrenales de un porcentaje bajo, o que esté la concuartación de aorta, o que tengas un síndrome de Cushing o iatrogénico, o por alteraciones propias de las hormonales, ¿ya? Esas son las causas de hipertensión. Entonces aquí está, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las anormalidades primarias potenciales en la hipertensión esencial? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Se altera la función, disminuye la secreción de óxido nítrico, aumenta la producción de endotelina, hay defectos de los canales de calcio y de los sodio y potasio, hay hiperrespuesta a las catecolaminas, daños estructurales como una exagerada hipertrofia de la media de los vasos. En el sistema nervioso central aumenta el tono simpático basal, hay una respuesta anormal al estrés, hay también una respuesta anormal a los receptores de volumen, los vasoreceptores y receptores de volumen. Hay una desensibilización de los receptores de volumen y presión. A nivel adrenal hay una pérdida de la regulación de las catecolaminas o mala regulación.
En el riñón hay disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y alteraciones iónicas. Entonces aquí, a ver, esta es la clasificación, creo que ya hablamos sobre esto, no vamos a reiterarlo, pero esta es aquí está representado el de la séptima junta. Pero lo importante es acá, en la parte inferior de la diapositiva está lo que sucede como la progresión hemodinámica de la hipertensión esencial. Vean ustedes que, a ver si ven, conforme avanza la edad, los factores que intervienen o que contribuyen a la presión sanguínea en edades tempranas de la vida, hasta los jóvenes, hasta la juventud, es el gasto cardíaco el que contribuye a la presión arterial. Pero después, a mediana edad y en adelante, aquí contribuye mucho más a la hipertensión, si quieren, es la resistencia periférica, porque los vasos sanguíneos se tornan ateromatosos, rígidos, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ya. Porque como premisa también, conforme aumenta la resistencia, disminuye el gasto, como que se incrementara mucho la poscarga. Esto es lo que hemos hablado ya de las... Ya no vamos a ser reiterativos en esto, creo que quedó claro, esta es la guía de la presión arterial. ¿Qué es lo que hay que hacer si tienes otros factores de riesgo? Esta es la europea, ¿no? Normal alta, estos niveles de presión, hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer sin factores de riesgo? Si hay uno o dos factores de riesgo, si hay más de 3 factores de riesgo, además de cambios de estilo de vida, añadir diferentes fármacos para objetivos de presión arterial, que casi siempre son llegar a una presión arterial menor de 140/90. Ya si hay daño orgánico, enfermedad renal crónica de grado 3, hay otros también, además de cambios del estilo de vida, los objetivos en algunos casos podrían ser incluso un poco más bajos que los que se aprecian aquí. ¿Ya? No vamos a reiterar en esto. ¿Qué más? A ver, en cuanto a los que tienen presión, tienen hipertensión arterial, conocen que tienen hipertensión arterial un 55%. De este 55% reciben tratamiento un 30%. Los demás porque no les da la gana o porque no les han dado tratamiento. Y los tratados correctamente apenas son la mitad del 30%. Solo 15% se les trata correctamente. ¿Ya? Y aquí está patogenia de las consecuencias mayores de una hipertensión arterial. Si está aumentada la poscarga, por ejemplo, ¿qué puede haber? Disfunción sistólica, disfunción diastólica también. Esto puede llevar a la falla cardíaca en pacientes hipertensos, ¿ok? Porque hay primero puede haber una disfunción sistólica, posteriormente una diastólica. ¿Qué puede pasar también con el incremento de la poscarga y aumento de la demanda de oxígeno? Que puede llevar a una isquemia e infarto del corazón. Y si hay un daño de las arterias, esto acelera más la aterosclerosis, especialmente las coronarias, que también va a provocar un déficit en el aporte de oxígeno al miocardio y provocar los mismos datos. Esto a nivel cerebral o carotidio para provocar trombosis y aterotrombosis que pueden provocar un stroke, una isquemia cerebral. ¿Ya? Y si hay debilidad de las paredes de los vasos, lo que puede provocarse es un sangrado, ¿sí? Que también va una definición de stroke. A nivel renal, nefroesclerosis que llevan a falla renal y en los ojos, retinopatía hipertensiva. ¿Sí? Eso les han de haber enseñado en clínica. Entonces, ¿cómo se mide la presión? Uno de los medios para medirlo es con ¿no? Que es el esfigmomanómetro, con los sonidos de Korsakoff, que ustedes ya deben haber practicado, o no sé, por la pandemia si no han tomado la presión. Nunca.
¿O si han tomado? ¿Ah? Sí. Sí, Doc. Sí, Doc, sí, pues toma. Sí. Sí, Doc. A ver, ¿quién fue el coloscopio? 5, 4, 3, 4. Bueno, ya. Ya. Ahora hay incluso estos que son digitales, que solo te colocas y te dan en números la presión arterial. Vamos a pasar a esa parte. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en cualquier paciente hipertenso? Hay que ver primero qué severidad tiene la presión. Hay que dar un tratamiento no farmacológico, que es supresión del tabaco, modificar la dieta, el estilo de vida, una dieta DASH que es baja en sal, básicamente. Y aquí están algunos fármacos antihipertensivos según el mecanismo de acción. Aquí están los diuréticos, fármacos que intervienen en el sistema simpático, inhibiendo la estimulación simpática, son los beta bloqueantes. Otros que inhiben la transmisión simpática a nivel del sistema nervioso central, adrenolíticos de acción central. Otros a nivel periférico son adrenolíticos de acción periférica. Otros fármacos que relajan el músculo liso vascular, por eso son vasodilatadores. Y también los casi antagonistas ejercen esta función. Y otros fármacos que intervienen en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son los inhibidores de la ECA y los inhibidores de la angiotensina 2 o ARA2, que hemos mencionado. Entonces aquí está la clasificación de los diuréticos, una forma bastante simple de clasificar. Son los diuréticos de asa, porque actúan en el asa de Henle. Está la furosemida y la bumetanida. Esta bumetanida se cree que tiene una potencia mayor a la furosemida, pero la furosemida es la más utilizada de este tipo de diuréticos. Y no hemos hablado con ustedes de los diuréticos todavía, ¿no? Pero hay una clase que debemos tener de diuréticos, a ustedes la van a presentar. Bueno, entonces, de los diuréticos tiacídicos, que para muchos es, dependiendo de los casos, si no hay excepciones, debería ser uno de los fármacos de primera elección para el tratamiento de la hipertensión. Entonces está la hidroclorotiazida. Así, sí disponemos aquí de hidroclorotiazida. La clortalidona también y la indapamida. Hemos hablado algunas veces de estos diuréticos. ¿Qué particularidad tiene la indapamida a diferencia de los demás y la clortalidona les diferencia de los otros? ¿Aló? 5, 4, 3. Disculpa, Ya les No digo. es que se puede dar en pacientes con diabetes. Repetir para... A ver, ¿cuáles son, qué características diferenciales tienen entre estos tres? Hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida. Ya. 5, 4, 3, 2. Que se puede dar en pacientes con diabetes. En los pacientes que tienen diabetes, ¿por qué? Porque disminuye la eliminación de proteínas ya. ¿Y la clortalidona qué les diferencia de los demás? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué es la que tiene una vida media más prolongada que los otros? Eso permite una vida media como de 48 horas y eso permite que se pueda administrar a días alternos. Aparte que, bueno, y de los diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona es de los, aunque también hay amilorida. Y dependiendo de los casos, ¿qué particularidad tiene espironolactona? Eso estudiaron en hormonal. ¿Cómo ejerce su función? Es antagonista de mineralocorticoides. ¿Cuál es el mineralocorticoide que hemos hablado? La aldosterona. La aldosterona. Entonces, ¿qué hará la espironolactona? ¿Qué función ejercerá? Lo contrario de la aldosterona. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué elimina? Sodio y agua. Y potasio. Entonces, por eso se llama diurético ahorradores de potasio. ¿Ya?
Sí hay triamtereno también. Hay otros diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica, por ejemplo la cetazolamida. A ver esto. Ya vamos a ver esto. Entonces, son los más potentes, provocan la excreción del 20 al 25% de sodio, actúan sobre la rama ascendente del asa de Henle, que es impermeable al agua. Y aquí está la primera que se introdujo, la más utilizada, la furosemida. A ver, estas son las particularidades que les mencionaba. ¿Qué podemos decir? Hay efectos a corto plazo y a largo plazo. Disminución del volumen sanguíneo y disminución del gasto cardíaco. Hay una particularidad con la furosemida. Perdón, me olvidé mencionarles algo con la furo. Que, a ver, algunas personas, ¿cómo les puedo decir? Está un paciente con congestión pulmonar, por ejemplo. Pero está anúrico, no orina, se podría forzar la diuresis con furosemida. Pero tiene una particularidad que les ayuda a los pacientes que tienen un exceso de precarga, como en la congestión pulmonar, que la furosemida tiene un efecto vasodilatador venoso, antes de observar incluso una disminución del volumen intravascular. Entonces, eso sí ayuda para algunos casos. ¿Ya? Entonces, esto está hablando de los diuréticos tiacídicos de efectos a corto plazo. Pero realmente no se lo utiliza mucho como por este efecto de disminuir el volumen sanguíneo y disminución del gasto para reducir la presión arterial, porque más bien se ve favorecido su efecto sobre la presión arterial por una disminución del contenido en sodio de las células musculares lisas, disminución de la sensibilidad del músculo liso frente a los vasopresores y disminuye por lo tanto la resistencia vascular periférica, y eso ayuda a reducir la presión arterial. Entonces no esperes que si le das hidroclorotiazida a alguien vaya a orinar mucho, ¿sí? Ok. Y de los diuréticos ahorradores de potasio, tenemos pironolactona y eplerenona, que antagonizan la aldosterona en el túbulo contorneado distal, provoca pérdida de sodio y reducción de la excreción de potasio. Si hay efectos indeseables a largo plazo, puede provocarse ginecomastia, impotencia, pero con dosis altas, 100 miligramos. Casi nunca utiliza espironolactona a esa dosis. Cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que se utiliza también porque disminuye la respuesta del sistema simpático. Entonces, las dosis que utilizan no son dosis diuréticas. No, lo que quieres no es que exista una diuresis elevada, sino lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, las dosis las que llegas a utilizar son de 25 hasta 50 miligramos al día. Entonces, y también para disminuir estos efectos adversos que pueden provocarse. En cambio, la amilorida y el triamtereno, a diferencia de las otras, actúan en el tubo contorneado distal y túbulos colectores, inhiben la reabsorción de sodio y excreción de potasio. Entonces, su acción es independiente a la aldosterona. Aquí está, veamos, aquí está el lumen de túbulo contorneado proximal. Esta es la membrana apical, esta es la membrana vasolateral. Entonces aquí está, ¿qué sucede? Aquí hay hidrógeno y bicarbonato que se unen y se forma ácido carbónico. Aquí, mediante la anhidrasa carbónica tipo 4, se va a disociar en CO2 más agua. Este CO2 más agua ingresa a la membrana, ¿sí? Y a través de la
anhidrasa carbónica tipo 2, se va a unir nuevamente este CO2 más H2O más agua para formar ácido carbónico, que se disocia. Eso sucede normalmente en hidrogeniones, que a través de este transportador otra vez se va a intercambiar con sodio y va a salir al lumen del túbulo contorneado proximal. Y también toma esta vía a través de una ATPase. Entonces, estos 3 bicarbonatos a través de otro transportador va hacia la membrana vasolateral, entonces se absorbe, ¿ok? Y se intercambia a través por sodio. Entonces se va a formar bicarbonato de sodio que van a la irrigación central a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la acetazolamida? Inhibe esta anhidrasa carbónica a este nivel y a este nivel. Entonces, ya si sabemos que este es uno de los efectos finales, ¿para qué servirá la acetazolamida? ¿A qué alteración metabólica podrá aplicarse la acetazolamida? Alcalosis Alcalosis. metabólica. ¿Qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Metabólica. Porque esto es parte del metabolismo, estamos en el riñón, ¿sí? Entonces, cuando hay una alcalosis metabólica excesiva, cuando el pH, ¿cuánto es el pH normal de la sangre? 735, 745, 745. Entonces, si el pH sobrepasa los 750, y es una alcalosis metabólica, porque también puede alguien estar hiperventilando mucho, no se ha visto, pero bajar mucho el CO2 y dar una alcalosis respiratoria. Entonces, en casos de alcalosis metabólica, ustedes ya estudiaron hormonal, bueno, en clínica deben estudiar causas de alcalosis metabólica. Nómbrame 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los vómitos, doctor. ¿Ah? Vomitar. Ah, sí, La hipopotasemia también. sí, pero eso es para ayuda a mantener la alcalosis metabólica. Entonces, esa es una de las utilidades de la acetazolamida, la alcalosis metabólica, pero no apenas comienza a tener 746, hay que tratar la causa primero. ¿Está claro? ¿Qué otras funciones tiene la acetazolamida? A ver, de paso, en algún tipo de crisis convulsiva se puede utilizar. Y de la... a ver, en personas jóvenes, como ustedes, pero más jóvenes incluso, algunas veces viajan a la costa y permanecen algunos días, más de 2 semanas, que es cuando ya el organismo como que se adapta, 2 a 3 semanas, y regresan a Quito y les da, ¿qué puede darles? Comienza a faltarles el aire después, no a las 24 horas, sino generalmente a las 48 horas, comienza a sentir malestar general, a veces disnea, y les da un edema pulmonar de altura. Este fármaco, la acetazolamida, es utilizado justamente para evitar el edema pulmonar de altura. ¿Ya? Entonces esa es otra utilidad de la acetazolamida. ¿Sí? ¿No han visto casos de edema pulmonar de altura? Soroche les llaman algunos. No. No, doc. No, doctor. Bueno, eso les puede dar edema pulmonar. Algunos solo tienen náuseas, mareos, no es mucho, pero a algunos les falta el aire y llegan a los hospitales y se les ve un pulmón congestivo. ¿Ya?